porque mi líder es bueno. Porque Eliseo sabía que Elías era su mentor, pero que a Elías se le había ido la guagua. El hombre que desató la candela, que mató a los profetas, se metió en una depresión. Y Eliseo sabía que él se iba a confrontar a un rey perverso. Y dijo, yo no quiero ser cobarde como Elías. Yo quiero una doble porción, dame guapesa. Porque yo a nadie me le voy a virar para atrás. A mí nadie, yo no le cojo mueca a gente. Te bendiga, Dios te guarde en este día que nos ha regalado nuestro Señor Jesucristo. Un día más en su presencia, estamos más que agradecidas porque Él ha sido bueno y para siempre es su misericordia. Hoy está contigo alguien que yo sé que usted admira y ama mucho, pero antes déjame presentarme, aunque yo sé que ellos saben mi nombre, pastora. Amén. Yo lo sé. Amén. Mi nombre es Yesenia Castillo de Lemos. Por ética hay que decirlo, porque yo sé que esa audiencia que está allí ya no son amigos nada más, ya es una familia. Amén. Porque ellos son parte de esta plataforma. Así es que vamos a dejar que nuestra pastora esté presentándose. Dios le bendiga, sí, suscríbase al canal, comente, porque esto es muy bueno, y dele like, y recomiende la plataforma a otras personas. Su amada hermana Kenia Fernández de Pinales, Salvación y Liberación, Cristo Jesús, pastora Yané Rosario, Víctor Manuel Natera. Dios mío, muy fuerte, usted la conoce, usted se goza con estas enseñanzas que Dios ha permitido que ella traiga a esta plataforma. La pastora siempre dice que esta plataforma ha sido una bendición para ella, pero yo sé que la misma plataforma está diciendo que usted también ha sido de gran bendición. Amén. Y Dios es bueno, por eso hoy nos vamos a nutrir con la palabra que el Señor ha traído hoy. Así que un abrazo, un beso para cada uno de ustedes. No se despeguen, quédense ahí porque hay palabra para ti. Amén. Sí, vamos a estar hablando hoy del tema la humildad, el lenguaje de una alma redimida. Dios mío, muy fuerte. Sí, y vamos a hablar como punto de referencia del profeta Eliseo. Amén. Vamos a hablar, ya en otro video hablamos de la característica de David, pero esa fue la asignación que el cielo me entregó. Así es. Vas a hablar de David, vamos a hablar de Eliseo. Amén. Bendito sea el Señor, y vamos a considerar la palabra. Amén. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, a la altura del versículo 19. Amén. Estaremos leyendo. La palabra se lee bajo la autoridad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice así: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Amén. Dios le bendiga. Sí, amado, hay algo muy lindo. Hay algo muy lindo en el profeta Eliseo. A veces hay personas, amado, que no entienden el lenguaje del cielo. Así es. Cuando tú caminas en el lenguaje del cielo, tú no te limitas tanto en la debilidad de un pueblo. Dios. Porque el salmista, Salomón, el proverbista Salomón dijo que más vale perro vivo que león muerto. Entonces hay mantos como que se heredan. Sí. Porque usted encuentra a un salmista David escribiendo 73 salmos. Sí. Pero entonces los genes de la paternidad del manto le cayeron atrás a Salomón. Dios. Entonces Salomón escribió 3 libros. Y cada libro representaba una etapa de lo vivencial de Salomón. Así es. Cuando escribe Cantar de los Cantares, dicen los exégetas y los eruditos, que era en su tiempo de juventud. Cuando él hace una ilustración y se enamora, no de la hija de Faraón de Egipto, sino de una campesina sunamita, Dios, de Sunén. Sí. Y ella dice, no me miren en que soy morena. Lo que pasa fue que el sol me miró. Dicen los exégetas que Salomón se vistió de campesino y se enamoró de esta sunamita, que era de donde era la sunamita, sí. Sunén. Bendito Dios. Entonces escribe Cantares en ese proceso. En su reinado escribe los proverbios, pero ya en Eclesiastés es un escritor que le ha fallado a Dios, pero que entra en una humillación. Entonces cada libro de Salomón era una etapa vivencial de lo que él vivió. Dios. Pero vamos a soltar a Salomón porque sí, la estrella no es Salomón, es Eliseo. Entonces, amado, cuando usted analiza, podemos hablar de Eliseo, pero hay un rema, y es que la asignación profética de Eliseo
no fue para el reino del sur. Dios. La asignación profética fue para el pueblo depravado de las 10 tribus del norte. Amén. Entonces, ahí es que se desarrolla el ministerio de Eliseo. Nótese que cuando Jorán, hijo de Jezabel, y acá, el rey de Moab y Josafat se unen, dice que Josafat dice, ¿acaso no hay profeta de Jehová por el cual podamos consultar a Jehová? Y dice la palabra que Jorán dice, sí está Eliseo, sí, perdón, Eliseo, siervo de Elías. Pero automáticamente, amado, porque la gente del reino, aunque Eliseo no fue direccionado en el reino del sur, era en el reino del norte, pero conocía. Y puso a Jorán en su puesto y le dijo, mira, si yo no tuviera respeto por el rey Josafat, yo a ti no te miraría. Vete a los brujos de tu casa. Profetas que tenían un alineamiento con el cielo, hermano. Hay hombres de Dios en estos tiempos que se le están doblando por los nombres y la eminencia de las personas. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Respetar al hombre de Dios, pero si tiene una amonestación, tiene que hacérsela. Entonces, amados, vemos cómo Eliseo desarrolla su ministerio. Eliseo duró, dicen los eruditos, que entre 40 y 40 y pico de años duró la asignación profética de Eliseo. Aleluya. Entonces, amado, Eliseo es llamado. Pastor, ¿y qué representa Eliseo? Mira, hermano, a veces, porque como digo una cosa, digo la otra. Sí. Los hombres tienen un celo con el ministerio de las mujeres. Sí, así pero ¿qué es lo que pasa? Que los hombres están jaraganes. Los hombres son la cabeza. Muy jaraganes. Hermano, las mujeres tienen un sufrimiento con los maridos. Porque los maridos quieren ser las cabezas de las casas ministeriales, pero no lo... Viejo, vamos a orar. No, vieja, yo estoy cansada, yo llegué cansada del trabajo. Viejo, las iglesias están llenas de mujeres. Pero ¿qué es lo que me gusta? Que hay gente que tienen una asignación de parte del Señor. Pero mire qué hizo Eliseo. Cuando a Eliseo se le da la palabra profética, ¿qué hace Eliseo? Eliseo automáticamente, Elías le tira el manto. Eliseo soltó los bueyes. Y hay gente que tienen que soltar los bueyes. Pastora, ¿qué representa los bueyes? Lo que está impidiendo tu crecimiento espiritual. Lo que está impidiendo tu asignación profética. Eliseo, amado, y podemos entender que Eliseo no era un loco viejo. Porque no era toda la persona que tenía la capacidad de tener 12 yuntas de buey. Así es. Y él agarró parte de los bueyes, cogió la madera, que es lo que te impide, le rompió el yugo, cocinó, le dio al pueblo, honró a sus padres, beso y abrazo. No hay problema, le dijo Elías. Y él hizo. Pero entonces vemos, amado, ¿qué es lo que yo le digo a Dios que me cuide? Porque siempre lo que tú golpeas, con eso tú vas a ser confrontado. Sí, sí. A mí me gusta mucho hablar de la humildad del hombre de Dios. ¿Por qué? Porque sí, hay gente, amado, que caminan en eminencia, pero la misma honra para un hombre humilde tiene que ser la misma honra, con el mismo cariño que tú honras al hombre que llena estadio. Sí. Tiene que considerar al hermanito humilde que no tiene nombre, pero tiene una asignación y es tu hermano, porque tiene tu mismo ADN. Así es. Entonces, de repente usted ve a un Eliseo, que a Eliseo lo invitan y ya le dan su asignación profética. Y Eliseo tenía la sucesión de la escuela de los profetas. Siempre Samuel tenía esta relación. Vemos a Elías, pero vemos a Eliseo. Sí. Y usted cree que con esa unción que portaba Eliseo, los hijos de los profetas le dicen a Eliseo, el lugar en que habitamos no es estrecho. Vámonos para el monte a buscar una leñita, una chita, para tumbar par de palos para extenderle y hacer una enramadita para que podamos estar. Sí. Eliseo nos dijo, no espérese, yo soy el hombre de la unción. No, yo no puedo, porque es que yo no puedo caminar ni me puedo pullar. A mí hay que buscarme un hotel de primera clase. Tú tienes que agarrarme la gente, la asignación, buscarme un hotel 5 estrellas, dame la dieta. Tú tienes que depositarme 10,000 pesos adelante y después hablamos. O dame $10,000 y después allá, págame el vuelo y no me lo pague en una línea mala, págamelo en una línea privada, porque yo vengo en primera clase. La gente, amado, que camina en esos códigos no tienen el lenguaje del cielo. No lo tienen. Porque Eliseo dijo, vámonos. Se da artivez. Entonces, tu asignación profética no es para tu beneficiarte. Dios. Porque todo el que porta gloria sabe
que la asignación que tiene del cielo es para el bienestar del pueblo. Porque él se fue. Pero el primer milagro que Eliseo hace era buscando el bienestar del pueblo. Dice que habían unas aguas y él agarró sal y se fue a la embocada de las aguas. Y él dijo, así dice Jehová, estas aguas son sanadas. Entonces, con ese milagro de esa asignación profética, el ministerio de Eliseo procuró el bienestar de su pueblo. Como Mardoqueo. Mardoqueo podía quedarse tranquilo, pero Mardoqueo dijo, espérate, que yo soy hebreo, yo soy judío, yo soy israelita. Y procuró. Entonces, de repente tú encuentras a un Eliseo que se encuentra y le dicen, hay un hambre. Y él se preocupa, porque el líder se preocupa tanto por el ministerio y el crecimiento espiritual, aún por las necesidades. Sí, así es. Dice que los hijos de los profetas tenían hambre. Y salieron algunos a recoger cosas para hacer un guiso, vegetales, vamos a decir. Pero habían unos ignorantes que acá ya agarraron hierbas amargas y que envenenaban. Sí. Pasa que hay un refrán que dice que el mal comido no piensa, lo que querían era comer. Sí, y agarraron amado y entraron esas vegetales, ese potaje en la olla. Pero era como decía alguien, que hay gente que son muy buenos viendo al diablo salir. Sí. No me digas que tú viste al diablo salir. Tú tienes que ver el diablo cuando quiere entrar. Cuando quiere entrar. Y si lo dejaste entrar, no lo dejes que arme el lío. Así es. No que yo sabía, y si tú lo sabías, ¿por qué no clamaste? ¿Por qué no entonces clamaste? Tú tienes que ver. Entonces, esos profetas, es bueno estar al lado de gente evidente. A alguien se le despertó y dijo, hay muerte en la olla. Muerte, Dios mío. Pastora, ¿y cómo usted me trae un rema de eso? Vamos a desatar misterio. Porque hay niños que tienen que esperar conocer la palabra para poder nutrir, porque hay gente que están ministrando en las redes y en los altares y lo que están envenenando porque no tienen un dominio de la revelación de la escritura. Entonces, en vez de dar vida, le están echando muerte a la olla. Pero qué bueno que hay profeta y que había un profeta llamado Eliseo. Sí. Y Eliseo agarró la harina que representa la palabra y dice que echó en el potaje y dice que cesó la mortandad de la olla. Aleluya. Entonces, pastora, ¿y cómo se refrena? Gente que están dando doctrinas falsas, gente en las redes predicando herejía y hablando falacia que no salieron del corazón de Dios. Entonces, hay en muchos altares que la olla tiene muerte y que hace falta que se levante un Eliseo con la asignación profética y agarre harina y se convierta en maná y le eche harina a la olla para evitar la mortandad. Dios, escucha eso que te puede ayudar. Y Tanema, gente que estén direccionado en el reino. Sí, entonces, amado, siempre usted vio al profeta Eliseo en una asignación rodeada de gente. Siempre buscó el bienestar. Y algo que me gusta y era que Eliseo conocía el principio de la honra. Eliseo sabía que para él fluir en el reinado, Elías tenía que desaparecer. Sí. Pero nunca usted vio a Eliseo serruchándole el palo a su mentor. Entonces hay gente que tienen el llamado, pero no se quieren dejar educar. Entonces fue a Gilgal, fue a Betel, fue a Jericó y fue al Jordán. Y cada vez que Elías le decía, Eliseo, no, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Porque él tenía que ver cómo el profeta se desarrollaba, porque aunque Eliseo tenía la asignación profética, Eliseo tenía que operar bajo cómo operaba el profeta, pero él amó a su líder, porque cuando los hijos de los profetas le dijeron, tú sabes que, mire hermano, porque es que lo profético es terrible. Esos profetas estaban en un alineamiento todito. Los hijos de los profetas se lo dijeron para el de veces. Tú sabías que tu Señor te será quitado. Cállate, espérate, no me amargue el alma. Y cuando Eliseo se fue, Elías se fue, amado, Eliseo lloró. Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Entonces, tú puedes entender que yo no te doy el don, pero yo como pastora lo que hago es que la asignación que Dios te dio,
bajo una dirección del cielo, yo trabajo el llamado que Dios te dio. Sí. El Espíritu Santo va a trabajar a través de mí. Así es. La gloria es para Dios. Entonces, vemos a un Eliseo que, un Elías que respetaba la autoridad. Eliseo le dice a Elías, ¿qué tú quieres que yo haga por ti antes de yo ser apartado? Quitado de ti. Que una doble porción de tu Santo Espíritu sea sobre mí. Dios. Y Elías sabía que ese manto no era de él y que él no era el Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que hizo Elías? Que puso una señal. Si tú me vieres cuando yo fuera arrebatado. Entonces, cuando Elías desata esa palabra, lo que está haciendo es una petición delante del cielo. Padre, si esto pasa, entonces entenderé que es una señal que te pongo a ti que tú le vas a dar. Porque él no le podía dar lo que no era de él. Porque él lo que era un mayordomo de la gracia. Y hay gente que creen que van a poner al otro en posiciones. Tú no le puedes abrir escenario a nadie si no llegó su Cairo. Tú puedes ser un canal de bendición para tu hermano, un puente, pero tú tienes que estar alineado de que ese hombre de Dios llegó, el Cairo de Dios para su vida, pero tú no lo puedes promover fuera del tiempo. Y yo voy a desatar un rema poderoso que no sé si los todólogos me van a entender, pero fue algo que yo recibí del cielo. Cuando Eliseo le dice a Elías, yo quiero que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¿Usted sabe cuál fue el rema que Dios me dio? Cuando usted escucha, lee el término espíritu, no está escrito con letra mayúscula. Aleluya. Lo que está escrito es con letra minúscula. Oiga misterio y agarre su masa cefálica para que se le quede ahí. Jehová me dio un rema poderoso. ¿Tú sabes qué fue lo que le dijo Eliseo a Jehová? Le dijo Elías a Jehová, amo a mi líder, pero yo necesito un espíritu superior de él en mi espíritu. No fue don lo que él pidió, porque mi líder es bueno, porque Eliseo sabía que Elías era su mentor, pero que a Elías se le había ido la guagua. El hombre que desató la candela, que mató a los profetas, se metió en una depresión. Y Eliseo sabía que él se iba a confrontar a un rey perverso. Y dijo, yo no quiero ser cobarde como Elías. Yo quiero una doble porción, dame guapesa. Porque yo a nadie me le voy a virar para atrás. A mí nadie, yo no le cojo mueca a gente. Neca Masó. Y la gente cree que lo que Eliseo le pidió a Jehová era una mayor operación de milagro. Escuche rema, porque que soy altivez. ¿Cuándo usted ha visto un hombre de Dios? ¿Cuándo usted vio a Moisés, a Josué, diciéndole a Jehová, dame más milagro que a Moisés? El hombre con el lenguaje del cielo no habla así. Lo que Eliseo le está diciendo a Jehová, mi líder era bueno, pero mi líder se acobardó. Entonces Eliseo caminaba en un nivel de humildad, pero Eliseo no le cogió esa a ningunos reyes. Cuando el rey le preguntaron, ¿quién es el chivato aquí? Es que hay un profeta en Israel que todo lo que tú dices en su cámara más secreta. Cuando mandaron el ejército, usted vio a Eliseo diciendo como Elías que caiga fuego y lo mate. Tranquilo. Jehová, tráele una ceguera espiritual. Y se montó en su caballito y agarró a su ejército, lo llevó, lo metió al medio. Y cuando estaba en la ciudad, que estaban rodeados, ábrele los ojos. Cuando el rey se sacudió, que le dijo a Eliseo, ¿qué hago, padre mío? No lo mate. Porque todo el tiempo tú no puedes estar matando a la gente. Porque Dios quería revelársele a esa nación aunque era pagana. Hay gente, porque aquí es lo que sale de la boca de Dios. Mata lo que tú consigues, no ponle comida y llévalo en paz. Le perdonó la vida, porque la gente del reino que está conectado sabe que Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. ¿Me entendió? Entonces, Eliseo no andaba detrás de gente rica. Eliseo no andaba en gente próspera, hermano. Eliseo era un profeta sencillo, humilde. Usted encuentra a Eliseo comiéndose un potaje de hierba con los hijos de los profetas. Eliseo tenía una asignación que podía comer de la mesa del rey. Pero whatever, a Eliseo le daba igual. Eliseo no andaba en esos asuntos. Él le hacía más coro a los hijos de los profetas. Pero entonces, más sin embargo, Naamán, general del ejército de Siria, va donde Naamán, a donde el profeta, y el profeta se quedó sentado en su casa porque era un hombre direccionado del cielo. Recibió la autoridad de parte de Jehová. No le haga saludo, no le haga pleitesía,
porque él es bueno, pero él es altivo. Déjalo tranquilo. Dile a Naamán que se vaya al Jordán y que se meta 7 veces. Ahí. Entonces, cuando ya la altivez se le quebrantó, entonces de allá para acá fue que Eliseo le hizo coro. Entonces salió, entonces ahí Eliseo lo recibió, le dijo, es que la debilidad que había en ti fue quebrantada. Entonces, Eliseo no le tenía miedo a nadie, hermano, porque era el general del ejército de Asiria, a quien Jehová había usado para darle victoria. Dice que era valeroso, pero era leproso. Era leproso. Le salió el encuentro. Eliseo se va a llegar donde la tsunamita caminando, porque el hombre de Dios no le sigue atrás a la gente de eminencia. Es que la gracia es un imán, no es que tú eres altivo. Es que cuando tú tienes una regla del reino, tú te juntas con los sencillos. Entonces la gente dice, yo soy una mujer del reino, pero desde que ya tienen par de prédicas, tú tienes que hacer cita para hablar con ellos. Entonces Jesucristo y Eliseo se parecía al Cordero. ¿Cuándo tú viste al Cordero haciéndole coro a gente de eminencia? No. A él lo iban a buscar, pero Jesús le gustaba, era su gente del vulgo, la prostituta, la ramera, los drogadictas, jaltarse de comida con la gente que tenía la necesidad. Él decía, los que están sanos, masoa, no necesitan médico. Usted tiene que caminar con la gente de eminencia, pero usted no se puede volver que usted no sea asequible. No, porque ya yo no tengo acceso. La hermana Yesenia no me puede porque... Y eso, amado. Entonces, él iba caminando al pasito tranquilito ahí, y cuando llegó caminando, la tsunamita, que era una mujer de visión, dice, me parece que este varón que pasa por aquí es varón profeta de Jehová. Pero esa mujer era próspera. Eliseo le dice, ¿qué tú quieres? ¿Tú quieres que yo hable al rey por ti? Le dijo, no, Eliseo, yo estoy tranquila en mi ciudad. Pero parece que Giesi, porque a veces el que está de cuidado, hermano, tiene su chin de visión. Sí, y Giesi le dijo, ella no tiene hijo. No sabemos lo que la Biblia dice, no sabemos si era que el esposo de la tsunamita era muy viejo y no veía linda. No sabemos si la tsunamita era estéril. Lo que sabemos es que cuando a ella se le habla de hijo, ella lo que dice, no te burles de tu sierva. Porque parece que había un impedimento. Le dijo, este año, el año que viene para este tiempo, abrazarás un hijo. Entonces, el principio de la honra era un principio de que cuando tú honras a un hombre de Dios, tú recibes bendición. Porque un acto de hospitalidad provocó un milagro en la vida de la tsunamita. Pero también vemos, hermano, cómo Eliseo procuraba en el nombre de Jesús el bienestar de Giesi. Porque hay gente, amado, que se están quejando. Y a veces uno en su ignorancia ve a un hermano torcido y un hermano y decimos, Dios mío, pero ¿quién fue que formó ese varón? Y es que ese varón no tiene profeta. No, amado. Es que tu integridad no va a depender de quien te forme. Tu integridad va a depender si tú copias del hombre que anda contigo en tu asignación. Porque la autoridad de Eliseo no era para Eliseo morirse y llevársela. Esa autoridad era para ser depositada en Giesi. Pero Giesi no llenaba la capacidad de recibir ese manto. Tuvo que morirse y tuvo esos huesos y esa unción. Irse a la tumba con Eliseo. Porque Dios quería alinear a Giesi a través de Eliseo. Pero Eliseo no sabía. Porque vemos, hermano, cuando la tsunamita sube, que el niño muere, que lo acuesta en la cama, como Eliseo le pasa el báculo, le delega la autoridad. Pero era que Giesi no tenía. Porque Giesi no estaba alineado al Espíritu Santo. Entonces, hay palabras proféticas que salieron del corazón de Dios a través de tu boca. Que aquí es que Dios te va a usar para que entre esa palabra en el cumplimiento. Entonces, Eliseo era el hombre que tenía la santidad y la obediencia. Y fue de quien salió la palabra de parte de Dios y profetizó y estableció. Pero lo que más me impacta, amado, de Eliseo, era que Eliseo era un hombre que no tenía miedo. Y era un hombre, amado, que dice la palabra que él estaba junto con los ancianos. Y uno de los reyes que estaba en esa asignación de su ministerio mandó a alguien para matarlo. Usted sabe lo que, hermano, que usted por el sonido, por el caminar de un hombre de Dios, de un hombre, usted sepa que trae muerte. Aleluya. Y le dijo, tú no has visto cómo viene ese con muerte para donde mí. Él no dijo, Señor, rompe. Entonces, había algo, había un don muy poderoso que tenía Eliseo.
Y es que Eliseo caminaba en un don de discernimiento de espíritu. Sí. Pastora, ¿y en qué entra ese don? Ese don entra en lo sobrenatural de Dios. Pastora, ¿y a qué se parece el discernimiento de espíritu en un hombre? A la omnisapiencia y a la omnisciencia de Dios. Aleluya. Cuando tú operas en ese don, esa chispita de lo que Dios porta se reposa sobre ti. Dios. ¿Por qué? Porque Eliseo vio, creo que fue a Azael, y Ben-Hadad lo mandó a consultar. Sí. Y dice que él lo miró fijamente. Y dice la palabra que cuando él lo miró, dice que a quien él lo mandó a consultar, dice que se ruborizó. Le dijo, mi Señor dice que si tú puedes sanar. Entonces, tú puedes entender que Eliseo era un hombre que la gente de eminencia le caminaba atrás. La gente del reino, generales, reyes de otra nación, entendían y respetaban lo que Eliseo portaba. Pero él entendía que lo que él portaba venía del cielo y tenía un lenguaje de humildad. Él te servía, pero tu grandeza a él no lo motivaba. Él era como Cristo, que él se sentía bien con su profeta, comiendo comida, para el monte buscando palo. Con su gente sencilla. Su gente sencilla del lenguaje. Sí. Y podemos ver, hermano, cómo el Espíritu Santo agarra de la omnisapiencia y de la omnisciencia de Dios y se le mete a Eliseo. Y dice que cuando mira al mensajero del rey, dice que se ruborizó. Y le dijo, mi señor sanará. Le dijo, seguramente, pero yo sé lo que tú vas a hacer. Aleluya. Tú vas a reinar. Y tú vas a agarrar a las mujeres de mi pueblo y le vas a abrir la barriga. Y tú vas a agarrar a los niños y los vas a extraer de la pared. Y a su fortaleza le vas a pegar fuego. Porque dice la palabra, amado, que sobre toda cosa guardada, guarde tu corazón. Y dice la Escritura, hablando Salomón, engañoso y perverso es el corazón. ¿Y quién lo conocerá sino yo, Jehová? Ese hombre no sabía la maldad que él portaba dentro de él. Y él le dijo, ¿acaso yo soy perro? Y Eliseo le dijo, Jehová me mostró que tú vas a reinar. Dios. Y fue tan perverso, amado, que agarró la palabra profética y dice que le dio la respuesta a su rey, pero dice que le puso un paño en el rostro y lo asfixió. Y así se levantó y reinó en lugar de. Entonces, tú vas a encontrar a un hombre de Dios, hermano, que caminaba, a un hombre de Dios, y vemos muchas cosas heroicas que hizo el profeta Eliseo. Eliseo tenía una conexión con el cielo. Eliseo sabía cuando Samaria fue sitiada. Sí. Porque en el sitio de Samaria, que duró 7 años, la ciudad estaba muy amurallada, las puertas. Entonces, Israel era una nación que dependía completamente de la cultura, de la agricultura. El pueblo tenía que abrir la puerta, salían a trabajar, entraban por la puerta. Pero cuando los samaritanos, los asirios, sitiaron a Samaria, fueron 7 años. Bendito sea el nombre del Señor. Pero a mí lo que me impresiona es que cuando tú le haces un favor a un hombre de Dios, dice que el que le da un vaso de agua a un profeta, por cuanto es profeta, recibe recompensa de profeta. Entonces, cuando tú eres un hombre de Dios que porta gloria y alguien te hace un favor, es al mismo Dios que se lo está dando. Porque la hospitalidad de la tsunamita provocó que una palabra profética saliera del corazón de Dios y se le sembrara a la tsunamita. Y dice la Biblia que Eliseo se acerca a la tsunamita y le dice, mira, vete de aquí, porque Jehová me ha revelado que vienen 7 años de hambre. Vete entre medio de los filisteos. Entonces, hermano, el problema no es que te vaya. El problema es que si no te mandaron ahí, no te puedes ir. Porque Filistea es tu oasis. Pero si tú estás alineado a Dios. Entonces, esa tsunamita me acuerda a David, que en su persecución estaba entre medio de los filisteos y se hizo el loco y le chorrió la baba. Pero más sin embargo, en un tiempo de hambruna, Abimelech, porque la gente, amado, no hace exégesis de la palabra. La gente culpa a Noemí. Noemí no fue que salió de Belén, porque Noemí no tenía jurisdicción. Las mujeres no tenían ni voz y voto. Por eso los esposos, como lo vuelvo a repetir, tienen que llevarse de los consejos de las esposas. Porque la metida de pata que usted da le trae consecuencias a su hogar, a su matrimonio y a sus hijos. Porque Abimelech se murió y los 3 hijos. Pero ¿a quiénes fue que le dejaron el lío? Fue a Noemí.
Entonces, ¿qué significa Belén? Casa de pan. Casa de pan. Hay hambruna que vienen temporales, procesos que son pocos. ¿Y por qué tú te quieres ir de tu casa si Dios no te ha hablado? ¿Qué pasó? Si Belén es casa de pan. Entonces, Abimelech se va sin mandarlo, pero a la sumanamita le dicen vete. Así es. Y cuando pasó la hambruna a los 7 años, entonces a la tsunamita dice la escritura que se le devolvió todo su bienestar. Pero fue un hombre alineado con una conexión del cielo y con un acto de gratitud. Dios les recordó. Entonces, hay cosas que tú has hecho por hombre de Dios que eternamente Jehová te lo va a agradecer. Sí. Porque tú sembraste en buena tierra. Hay grandes hombres de Dios que son buena tierra. Sí. Entonces, hermano, Eliseo caminaba en esa dirección. Y ese nivel de ese discernimiento de espíritu era una conexión que tenía él con el cielo. Y él pudo ver, amado, mis amados, cuando también mandó, otro rey mandó ese profeta. Ese servidor no era profeta. Y él dice, mire, mañana tal y tal y tal y tal, la harina tal y tal. Y alguien le dijo, ¿y será así? Sí, va a ser así, pero tú no lo vas a ver. Tú no lo vas a sí, ver. dice que la gente arrolló a este hombre. Entonces, la palabra profética que salió de la boca de Dios entró en un cumplimiento. Lo que pasa, amada, que hay personas que están esperando cosas, pero ellos no saben cómo viene el de repente de Dios. Porque los 7 años de hambruna que sufrió Samaria, el reino del norte, las 10 tribus del norte, en el de repente de Dios, porque tú estás pasando un proceso. Pero cuando entra el cairo de Dios, el cumplimiento de tu promesa, el de repente de Dios, sí. El de repente de Dios se metió en Samaria y los leprosos entraron en el campamento y tenían riquezas. Y todos los alimentos. Y dice la escritura que el pueblo entró y tomó el botín. Y entró en un cumplimiento lo profético. Porque hay profetas que le dan palabras y a veces tienen miedo de desatar. Sí, porque se ponen a buscar su disco duro. Pero esto yo no lo entiendo. Jehová, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? Pero yo no le veo lógica ni cumplimiento a esto. Tú como profeta y hombre de Dios no tienes que caminar por lógica. Tú lo único que te tienes que asegurar es que la palabra salió del corazón del Eterno. Suéltela. Porque fue como dijo Martín Lutero, que las palabras de Dios son como león, que tú las sueltas y ellas pelean solas. La profecía tú la declaras y el Eterno se encarga de romper y en el mundo espiritual establecer, ordenar e irrumpir. Entonces viene el de repente de Dios. Entonces un hombre con un alineamiento del lenguaje del cielo, con esa humildad, tiene que aprender mucho de la personalidad y de la característica del profeta Eliseo. Eliseo era un hombre de niveles. Eliseo era un hombre de revelación y de una coinonía. Y según analizamos, amado, Eliseo dedicó su vida. La Biblia nos registra de que Eliseo tuvo esposa y que Eliseo se casó ni que tuvo hijos. Eliseo se dedicó al ministerio y Eliseo nunca dejó de dar la palabra de Dios. Y Eliseo, dicen los eruditos, que murió de una enfermedad, pero aún la enfermedad Eliseo no lo limitó, porque él estando en su lecho, uno de los reyes de Israel fueron a consultarlo, Padre mío, le dijo, abre la ventana, agarra saeta, tírala, dice saeta de Jehová. Y le bajó la hacha, le dijo, si la hubiese tirado más veces, pero como, entonces, lo vas a derrotar un par de veces. Un par de veces, después ya tú sabes. Entonces, podemos ver, hermano, la trayectoria del profeta Eliseo, cómo caminaba en ese nivel de revelación y cómo él quería agradar a Dios. Pero él quería tener una personalidad, porque él no quería doblarse. Porque esa fue la diferencia entre Eliseo y Elías. Elías se metió en medio y entró en depresión. Eliseo era guapo y Eliseo a ninguno de esa gente le cogió miedo, sin miedo a nada. El rey estaba gritando, no, que mira cómo el rey de Asiria manda cartas, yo soy Dios que quite. Mira, mándalo para acá, porque él va a saber que hay profeta en Israel. Entonces, cuando él entendió, entonces él accionó. Y él caminó en unos niveles de milagro. Pero también podemos entender que él como hombre de Dios trató de tener una vida en integridad. Entonces, las grandes características y las cosas buenas de los hombres de Dios hay que emularlas. Porque yo creo en la palabra, amado, porque la gente secular idealiza a sus héroes. Sí. La gente no
no presenta las debilidades y las áreas de sus héroes, pero la Biblia no. La Biblia te muestra la personalidad de cada hombre de Dios para que tú no cometas sus errores, pero también para que tú te sirvas como punto de referencia en las áreas que ellos fueron fructíferos. Así es. Amén. Es así, wow. Esto está bueno, de verdad que son enseñanzas que es necesario escucharlo, es necesario aprender, porque siempre, ¿sabe qué? Se predica y hablamos. Yo digo que las prédicas no es igual que la enseñanza es más centrada. Claro. Como tú te sientas y detallas, pero cuando uno va a predicar, ¡pam! Y ya, y agarramos algunas cosas, pero cuando es esa enseñanza así, uno como que lo saborea, lo disfruta, toma apunte y lo va estudiando, porque realmente Eliseo fue un hombre, wow, que cuando uno lee la historia de Eliseo, uno dice, hay pocos hombres en este tiempo que han hecho, se han despojado, se han despegado, porque pastora, ahora mismo nadie se quiere despegar de los bienes materiales. No. La gente se va más detrás de los materiales que de lo espiritual. Y la gente le está robando el tiempo a Dios. El tiempo a Dios. Nada más piensan que el diezmo y que qué sé yo qué, amado. Gente que están dándole más prioridad a lo secular que a su vida espiritual. Es que estamos robándole muchas cosas a Dios. Que tienen trabajo como estorbo, que los trabajos les son estorbo. Pastora, pero ¿y cómo mantengo mi familia a equilibrio? Con la misma dedicación y la misma devoción que tú te levantas a las 6 de la mañana para tú ir a trabajar. Desde que tú llegues de tu casa, báñate y come. Pastora, yo estoy cansada, yo no voy para la iglesia. Los hermanos se ríen conmigo. Digo, no, hermano, mínimo. Usted va a agarrar el altar, se lo va a subir en el hombro y así es que usted va a escuchar el culto. Mínimo, a usted le van a poner la bocina que más pesa y mientras la bocina esté ahí hasta que se acabe el culto, usted la va a tener enganchada. Usted lo que se ve es sentar a la iglesia, es a sentarte. No, pastora, estoy muy cansado, no voy para la iglesia. No, pastora, pero entonces, cuando tienen una cita para ir al hospital, un mes antes se acuerdan de la fecha. Y los pastores anuncian la actividad. Ay, yo no oí esa actividad, pero el pastor se pasó 15 días anunciando. Mentirosos. Sí, porque su corazón no está en la cosa de Dios. Pero son prestos para lo secular. Son prestos para su diligencia. Le dan una cita en el médico y a los 2 meses, en enero del 2023, el día 30, yo tengo cita. Y se te olvidó el culto de evangelización que te anunciaron 5 días antes. Pero quieren bendiciones de Dios. Pero no quieren honrar a Dios como tienen que honrar. Es a las 7 y ellos llegan a las 8 al culto. Dios mío. No oran, no se postran y no hay una devoción y no están dispuestos a soltar cosas por Dios. Y no se gozan, Dios mío. Porque está bien, Eliseo podía dedicarse a tiempo completo porque Eliseo no tenía mujer que mantener. Pero aunque tú tengas tu esposa y tu familia, tú no puedes convertir la bendición en maldición. Pastora, es que yo me tengo que levantar a las 5 de la mañana para irme a trabajar. Pero está bien, tú sales a las 4 de la tarde, tú tienes que hacer un equilibrio. Báñate, come temprano y vete a las 6 para el templo. Dile, pastor, deme la iglesia, deme la llave. No, y entre las 6 a las 7:30, que empiece el culto, o a las 7:30, entre el servicio de altar, tú tienes 1:30 de oración en la cotilla. Entonces que también no piensan, no analizan que si se levantan a trabajar es porque el Eterno le ha dado la fuerza para hacerlo. Entonces el día entero, el año entero solamente le vamos a dar a César. Entonces, ¿qué recompensa vamos a tener? No dice la palabra que si sembramos para la carne, sembramos muerte y corrupción. Entonces, tú tienes que analizar los hombres de Dios y ver las partes fructíferas. Eliseo fue un hombre desprendido. Y Eliseo fue un hombre que se conectó. Y Eliseo nunca, ningún hombre de Dios lo vio como un medio de ganancia deshonesta. Eliseo nunca a nadie le dijo, mira, ellos veían y Eliseo tranquilo. Inclusive le dio una lección de vida a Naamán. Sí. Porque hay gente que tiene que alinearse. Cuando una gente ore por usted, usted no tiene, sea prudente. Aleluya. Si usted quiere bendecir a un hermano y el hermano oró por usted, deje pasar par de días. Pastora, siento darle una siembra. Y antes de usted pedir, entonces primero, pero para que el hombre de Dios no sienta que usted le está pagando. Le está pagando. ¿Por qué? Porque hay que tener cuidado. Así es. Eliseo a nadie, Naamán le llevó presente. ¿Y qué era lo que Dios quería darle a entender a Naamán? Que el milagro no era por su dinero y que el milagro no era por los bienes, que fue que a Dios le plació tener misericordia.
y él no le cogió ningún dinero. Sí es. Y quien fue a cogerle vestido, oro y de todo, fue Giesi. Entonces, hay acciones que marcan a tu generación, porque Giesi le cayó lepra y marcó su descendencia. Entonces, el hombre de Dios tiene que caminar con esa humildad, con esa coinonía, siempre mirando la necesidad y teniendo la necesidad de compartir, porque hay hermanos que son prósperos y que son humildes. Usted tiene que ver, ellos los honran. Quiéralo, ámelo, cuídelo, compártelo. El hermano que tiene la villa Próspero en Punta Cana, que te invitó a una comida y te pagó uno de esos grandes hoteles de Punta Cana, ve y honra, porque son hombres de Dios. Amén, y también son hijos del Señor. Sí, pero la hermanita que te invitó para darte el yaniqueque con café, ¿para cuándo tú vas a ir? Entonces esa era la personalidad de Eliseo. Pero Eliseo era sencillo. Eliseo siempre tú lo veías con los hijos de su profeta, siempre buscando el bienestar. Mire cómo el esposo del profeta le dijo, tú sabes que mi esposo, la viuda, era un varón temeroso y apartado del mal. Entonces vemos como gente, aún después de muerte, sus hechos marcaron. Sí. Porque Eliseo murió, los huesos revivieron a otra persona, pero la fidelidad del profeta alcanzó la misericordia de la viuda, de su viuda y de sus hijos. ¿A qué fue que apeló la viuda? Tú sabes que mi esposo era temeroso y apartado del mal. Y hay evangélicos que dicen, wow, pastora, mi papá murió, mi mamá murió, quedamos desprotegidos porque nuestro padre, nuestra tía era la mujer de oración que oraba. Tú no te puedes turbar porque las oraciones de tus padres todavía están vivas delante de la presencia de Dios. Y esa promesa que Dios le dijo a tus padres de que la benevolencia lo iba a alcanzar a ustedes está ahí intacto. Porque Dios no es un Dios de muertos. Y cada vez que Israel pecaba, Jehová se acordaba del pacto de su amigo Abraham. Y cuando ellos, muchas veces, tú tienes que tener rema y tener altura para orar. Cuando tú entiendas que tu integridad no es tan buena, apela a la justicia de tu padre, aunque no estén con el Señor, aunque no estén contigo. ¿Qué fue lo que decía el pueblo? Porque tú eres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Tú eres el Dios de nuestros padres. Y cada vez que se agarraba ese derecho legal, entonces se abrían las crónicas en el cielo. Y el Señor extendía la misericordia por amor a su siervo Abraham, a su amigo Abraham. Dios mío, esto está bueno. Por eso te pido que te suscribas, que le des like, que le des me gusta. Pon debajo de los comentarios la palabra que más te impactó. Yo sé que son más de una. Y si quieres segunda parte, pídela, que aquí se le va a dar. Amén. De verdad que estoy más que contenta y más que agradecida de escuchar estas palabras, estas enseñanzas que ha dado la pastora. Pero antes de, pastora, antes que se me olvide, yo quiero que usted haga un clamor. Haga un clamor para la audiencia, para que Dios le abra el entendimiento, para que podamos aprender más de las maravillas de Dios. Fuego. Padre, te adoramos y te bendecimos. Dios de toda sabiduría, de toda sapiencia, de toda benevolencia. Siervos inútiles, el amor, la misericordia y la benevolencia es tuya. Mira a tu pueblo que está a la distancia. Padre, toma el dominio y el control. Bendícele, ábrele el entendimiento. Quítale la escama espiritual, tanto de la mente como del corazón. Limpia, circuncida el prepucio de sus corazones, Padre, para que esta palabra puedan penetrar y ellos puedan accionar conforme a su asignación profética de que tú le designaste desde la eternidad, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al Rey que vive y reina por los siglos de los siglos. Así como prospera tu vida, pastora, que prospere tu alma. Amén, lo recibo. Y que esta sabiduría y este entendimiento que Dios te ha dado sea beneficiado para muchos. Amén. Y que sea expandido a las naciones y a donde quiera que Dios quiera llevarte. Amén. Que se cumpla en el nombre Amén. de Jesús. Así es que Dios te bendiga, Dios Amén. te guarde. Tu hermana, tu amiga Yesenia Castillo y Pastora Kenia Fernández. Dios te bendiga. Shalom. Shalom. Amén. Exacto.